La mayoría de la gente, por tradición, por costumbre, porque así le enseñaron, recuerda o conmemora el Domingo de Resurrección. El martes yo explicaba algo, para los que no estuvieron voy a decirlo brevemente, pero el martes yo explicaba que si nosotros nos apegamos a la Escritura y de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque es la fuente de nuestra fe, es lo que nos permite creer, es lo que nos permite confiar y esperar que lo que está escrito ahí tenga cumplimiento. Si la palabra de Dios no fuese verdad, si la palabra de Dios no fuese verdadera, entonces nosotros tendríamos una fe inútil, una fe vana, no serviría para nada lo que creemos. Pero por causa de que la Biblia es verdad, por causa de que la Biblia y lo que está escrito en ella es verdad, nuestra fe es sólida. Entonces nuestra fe está fundada en la Escritura, en la palabra de Dios, y por años han tratado de desmentir lo que está escrito en la Biblia, pero por más que se esfuerzan, más descubren que es verdad. Así es que si el martes yo decía que si en verdad creemos lo que dice la Escritura, el Señor Jesucristo no fue arrestado el jueves por la noche, ni fue crucificado el viernes durante el día. Si hacemos caso a lo que dice la Escritura, nuestro Señor Jesús fue arrestado el martes por la noche y crucificado el miércoles. Y algunos dirían, ¿cómo, pastor? ¿Entonces me han engañado toda la vida? ¿Sí? Entonces no es cierto que es viernes y jueves y viernes santo, pues no sé por qué le pusieron esos nombres, pero la Biblia, de acuerdo a lo que dice la Escritura y de acuerdo al calendario hebreo, porque recordemos que la Biblia está escrita en el tiempo hebreo y por hebreos, entonces lo que rige la Biblia no es nuestro calendario grecorromano, es el calendario hebreo lo que rige la Escritura. Entonces, solo se lo dejo por ahí, algún día le platicaré cómo está el asunto, pero para que usted lo sepa, nuestro Señor Jesús tuvo que haber sido arrestado el martes por la noche. Es la última, el día de la cena del Señor, cuando Él sube a orar al Getsemaní, que viene Judas, lo traiciona y lo entrega y lo arrestan el jueves por la noche. Y el miércoles por la tarde tuvo que haber sido crucificado. Entonces, para que se cumpla lo que dice la Escritura acerca de los 3 días con sus 3 noches. Recuerden que el mismo Señor Jesús, que cuando le dicen, danos una prueba que eres el Hijo de Dios, y el Señor Jesús responde, la única prueba que ustedes tendrán por incrédulos es el testimonio de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y yo estaré 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Así es que si nosotros tratamos de apresurar, diciendo que el jueves fue arrestado y el viernes fue crucificado, entonces tratamos de apresurar 3 días y 3 noches en uno, o en 1 y medio, y no es así. Tenían que haber pasado las 3 noches con sus 3 días, para poder cumplirse lo que dijo el mismo Señor Jesús. ¿Sí está conmigo? Ok. Y sí, eso sí, no hay pierde y no hay equivocación. En lo que sí no hay equivocación es que el Señor Jesús resucitó un día como hoy. Y es como hoy, no porque el calendario grecorromano lo diga, sino porque si se dan cuenta, la celebración de la Semana Santa cambia cada año. No son los mismos días. ¿Por qué cambia cada año? Porque la Iglesia Católica dice que ahora Semana Santa. No. Porque la Semana Santa se celebra por la Pascua hebrea. Y lo que determina la Semana Santa es la celebración de la Pascua hebrea. No es del calendario romano ni de la Iglesia Católica, y porque la Iglesia Católica dice que esta es Semana Santa, no es así. Lo que rige la Semana Santa, o lo que conocemos como Semana Santa, ni siquiera es la primavera, porque antes yo creía que eran las vacaciones por la primavera, pero ni siquiera es la primavera. Lo que rige la Semana Santa es la celebración de la Pascua. Y ahorita los hebreos están celebrando la Pascua. Esta semana fue la celebración de la Pascua. Entonces, lo que sí es verdad y lo que sí es cierto es que
el Señor Jesucristo resucitó un día como hoy, hace casi 2000 años. Entonces, el Señor Jesús ha resucitado y hoy nosotros celebramos esta resurrección. No tendría sentido lo que creemos, no tendría sentido decirte que eres cristiano, o no tendría sentido decir que crees en Cristo si Cristo no hubiera resucitado. Creer en Cristo sería, si Cristo no hubiese resucitado, sería como creer en Buda, o creer en Mahoma, o creer en cualquier otro Dios pagano, que ninguno de ellos da testimonio de que ha resucitado. Y podríamos hablar muy largamente y incluso con evidencias, porque lo que le piden a los cristianos, a ver, dame evidencias. Hay evidencias, hay testimonios, hay escritos, hay más de 25 escritos que narran, históricos, que narran la resurrección de Cristo, que tienen reconocimiento y validez histórica. Entonces, nosotros no creemos algo inútil, hermano, creemos algo que da testimonio de la verdad. Y yo espero en los próximos martes, no a partir de este martes voy a hablar de otra cosa, pero espero que los siguientes martes yo pueda hablarles y enseñarles acerca de las evidencias que hay de la existencia de nuestro Señor Jesús. Evidencias no religiosas, evidencias no solamente sustentadas en la Biblia, porque la Biblia es un libro verdadero, no solamente sustentadas en la Biblia porque dicen, ay, si ustedes se basan en la Biblia y todo la Biblia ya, porque la Biblia lo dice ya. No, hay evidencias históricas, hay evidencias científicas que comprueban y demuestran históricamente la existencia de Jesús. Así es que hoy podemos confiar y creer que Jesús existió y que Jesús resucitó. En esa fe y en esa certeza yo quiero hablarles de eso hoy. Pero no quiero hablarles precisamente de la resurrección, porque ya he hablado muchos años acerca de la resurrección, del poder de la resurrección, de que Jesucristo resucitó, y entonces nos volvemos cada año, pues, como religiosos, conservando las tradiciones para hablar de lo mismo. El martes alguien me preguntaba, y es correcta la pregunta, que si nosotros hacíamos el servicio el viernes de las 7 palabras. No. Hace algunos años que dejamos de hacerlo. Lo hicimos antes, lo enseñamos antes, pero yo dije, enseñar cada año lo mismo, pues mejor que escuchen YouTube, ahí están los mensajes y pueden oír lo que tengan que oír de las 7 palabras. Entonces, pero ya lo dejamos de hacer, porque es una tradición también. Y yo la verdad, les soy honesto, si algo procuro y algo quiero enseñarles es que ustedes no sean personas tradicionalistas o religiosas, sino que ustedes tengan sentido común, que tengan iniciativa para pensar, que analicen las cosas, que piensen acerca de lo que les enseñamos y que crean por convicción personal y por convicción propia, no por una religión ni por una tradición, lo que nosotros predicamos. Tanto lo que predico yo de este lado del púlpito, como lo que usted aprende y predica a otros con su testimonio. Entonces, sí hemos tenido servicio de las 7 palabras, hemos tenido domingos de resurrección. Les platicaba a los hermanos el martes que un día tuvimos un domingo de resurrección desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, creo que terminamos. Y todo el día aquí, metidos en la iglesia. Bueno, no estábamos aquí, estábamos en otro lado. Pero empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Y quienes quisieron estar, estuvieron desde temprano. Quienes no, ya llegaron más tardecito. Y quienes no, se fueron y luego regresaron, se fueron a desayunar y luego regresaron. Pero ahí estuvimos en la iglesia desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y su servidor hablando todo el tiempo. Tuvimos ratitos de alabanza. Los maestros de los niños ya no sabían cómo entretener a los niños porque los sacaban, los metían, los sacaban y los metían, porque fueron muchas horas de enseñanza y todo el tiempo estuvimos hablando de la resurrección. Todo el tiempo estuvimos hablando del poder que tiene la resurrección. Entonces, podríamos hacer servicios igual, podríamos hacer el miércoles glorioso o el de la cena del Señor y el lavamiento de pies. Lo hemos hecho, algunos de ustedes les ha tocado que hemos tenido lavamientos de pies aquí en la iglesia algunos años. Entonces podríamos hacer todo eso, hermanos, como un ritual religioso de cada año, cumplir con ese ritual cada año y hacerlo cada año y hablar de eso cada año. Pero yo creo que hay muchas cosas más de las que podemos hablar.
hay muchas cosas más que podemos hacer, hay muchas cosas más que podemos practicar. Y esta semana, que fue la semana de la Pascua, de acuerdo al calendario hebreo, también conmemoramos nosotros lo que dice la Escritura respecto a la crucifixión de Cristo, o lo que conocemos como la pasión de Cristo. Desde que entra a Jerusalén, lo hablábamos hace 8 días, que un domingo como hace 8 días, fue que el Señor Jesús entró a Jerusalén, fue su entrada triunfal, no eran las palmeras, no eran los mantos que ponían, que era el que pasaba sobre ellos, ya le hablé de eso hace 8 días, pero el Señor Jesús entra a Jerusalén, entró a Jerusalén para celebrar la Pascua, porque era algo que ellos hacían, los hebreos celebraban la Pascua. La celebración de la Cena del Señor es una renovación del pacto, porque ahora el Señor Jesús nos dice que nosotros no estamos celebrando la Pascua como se celebra de acuerdo a la religión o de acuerdo a la ley judía, o a la ley de Moisés o a la ley de Dios, como usted quiera decir, es correcto de las reformas. Entonces no la celebramos, la Pascua, como el pueblo de Israel la celebra, primero porque no somos judíos. Si fuéramos judíos, nosotros tendríamos que celebrar la Pascua. Y la tendríamos que celebrar como dice la Escritura. Ahí en el libro de Éxodo muestra cómo se tiene que celebrar la Pascua. Y están las reglas escritas, cómo se tenía que cocer el cordero. A nosotros nos encantaría cenar barbacoa, pero no es barbacoa, es cordero asado, a las brasas, al carbón, así, cocidito ahí, sin ningún sabor, nada que ponle sal o pimienta para que agarre sabor, nada, absolutamente nada. Se tendría que comer pan sin levadura y hierbas amargas. Si no aguantas el orégano en el pozole, no te ibas a aguantar las hierbas amargas que tendrías que comer. No tendremos que celebrar la Pascua, pero el Señor Jesús instituyó y dio instrucciones acerca de lo que hoy conocemos como la Cena del Señor. La Cena del Señor es una renovación del pacto de la Pascua. No es la Pascua, ni tampoco es no es que Jesús dijo, la Pascua no sirve, voy a hacer una cena distinta. No. Es una renovación del pacto. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando estaba celebrando la cena con sus discípulos y les dio de la copa y les dio del pan, les dijo, este es el nuevo pacto, el pacto con mi sangre. El Señor Jesús estaba anunciando que la renovación del pacto con Dios entre Israel y Dios y los gentiles y Dios, porque antes no estábamos incluidos los gentiles, solamente eran los judíos en el pacto, y ahora estamos incluidos los gentiles, los que hemos creído, todos los que creemos en Jesús, estamos incluidos en este nuevo pacto. Y Jesús dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Entonces, esa cena es la señal de que el pacto con Dios ha sido renovado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este sentido, pensamos y nos han hecho creer y nos han hecho sentir, porque invaden nuestras emociones. Hollywood se ha encargado de hacer que se muevan nuestras emociones. La religión tradicional nos ha enseñado que sea a través de nuestras emociones, que nuestro Señor, esto es lo que nos han enseñado, que nuestro Señor Jesús fue víctima esta semana. Nos han hecho creer que la víctima de esta Semana Santa, o lo que se conoce como Semana Santa, alguna vez, por cierto, un año de Semana Santa, o en un año de estos que pasaron, y hablamos de la Semana Santa, yo les dije, Semana Santa deberían ser todas las semanas del año, no nada más esta, porque todas las semanas las hizo el Señor, y todas las semanas tendrías que vivir en santidad, no nada más en Semana Santa. Entonces, sin embargo, nos han hecho creer que durante esta semana es la semana del Señor, y hay que procurar portarse bien, por lo menos esta semana, dice, cuando deberían de hacerlo todo el año. Pero bueno, ahí está en YouTube también, búsquenlo. Pero nos han hecho creer, nos han hecho pensar que el Señor Jesús fue víctima, y que el Señor Jesús fue victimizado por los fariseos, por los escribas, por los romanos, por los judíos, por todo el mundo, hasta por los discípulos que lo abandonaron. Y nos han hecho creer que Jesús fue víctima de lo que aconteció en una semana como esta, en que Él entró a Jerusalén, y entró sabiendo Jesús lo que iba a pasar. Y aún así Jesús entró. Recuerden que antes de entrar a Jerusalén, Jesús vuelve a anunciar su muerte, le dice, es necesario que el Hijo del Hombre
padezca y será arrestado y será asesinado, y etcétera, etcétera. Y Pedro, conmovido por lo que Jesús está anunciando, preocupado por su maestro, Pedro le dice a Jesús: Señor, si pudiéramos evitar Jerusalén, evitemos Jerusalén. No entremos a Jerusalén, no vayamos por ahí, si ahí es donde está el peligro de tu vida, y ahí es donde tú ya sabes que te van a arrestar, que te van a lastimar, que te van a vituperar, que te van a ofender y que te van a crucificar, y ahí te van a asesinar, Señor, pues evitemos Jerusalén. Y el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y no es que meramente Pedro fuera Satanás, sino que Jesús le está hablando a esa voz que le está hablando a él, para convencerlo de que no entre a Jerusalén. ¿Cuál es esa voz que le está hablando a Jesús? La voz que está saliendo por boca de Pedro, que le está diciendo: evita la muerte, evita Jerusalén, no vayas a la cruz. Jesús sabe que tiene que ir a la cruz y por eso reprende esa voz. Ustedes escuchan muchas veces la voz de Satanás en la voz de su esposa, en la voz de su esposa, en la voz de sus hijos, en la voz de sus jefes en el trabajo, en la voz de mucha gente, y ustedes escuchan esa voz. No estoy diciendo que Satanás está dentro de ellos, no se me confundan. Va a decir: ay, si mi suegra la tiene dentro. No se me confundan. No se me confundan, no estoy diciendo que tienen a Satanás. Lo que estoy diciendo es que Satanás usa esas voces para que nosotros seamos convencidos de hacer algo que no debemos hacer, de dejarnos someter por algún sentimiento, de dejarnos asustar por algo que Satanás nos está diciendo: aguas, te ven bien mal, si te vas a ver te ven bien mal. Y ahí está uno preocupado que me va a ir mal, es que me dijeron que me va a ir mal. No pase por esa calle porque esa calle está bien fea. Y es la única calle. ¿Por qué otra calle vas a pasar si es la única que hay? Pero está bien fea. Pues es la única, tienes que pasar por ahí. Pero pasas todo asustado porque es que está bien feo, y porque ya vas asustado porque oíste la voz que te dijo que esa calle está bien fea. Así vivimos asustados, vivimos atemorizados, vivimos engañados, porque Satanás trata de usar la voz de cualquiera, aunque tu familiar, tu amigo, tu conocido, tu jefe de trabajo, cualquiera te diga palabras. Depende de ti si las escuchas o no. Ahora no le vas a decir lo que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque entonces me decía: ahora que traes tú, ¿no? Pero tú puedes decir esas voces, tú le puedes decir a esa voz: no te quiero escuchar, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eso fue lo que dijo Jesús. No voy a escuchar estas voces que me están diciendo que no vaya a Jerusalén, yo voy a ir a Jerusalén porque tengo que ir a Jerusalén. Y entonces me hace pensar que Jesús no es víctima. Yo quiero creer que Jesús no fue víctima ni de las circunstancias, ni de Jerusalén, ni de Dios, ni de los romanos, ni de los gentiles, ni de los fariseos, ni de los sacerdotes. Yo no creo que Jesús haya sido víctima. Y lo peor es que todavía durante esta semana, no sé si se dieron cuenta, pero la televisión estaba invadida de historias, de películas bíblicas que nos contaban la historia de Jesús. Y nos presentan a un Jesús víctima. Un Jesús que fue arrestado injustamente. Un Jesús que le hicieron un juicio injusto. Un Jesús que fue azotado injustamente, que fue condenado injustamente, que fue crucificado injustamente, que sufrió injustamente. Todo eso es verdad, es injusto, pero no fue víctima. No es que acusaron a Jesús teniendo la razón o teniendo la verdad. No acusaron a Jesús teniendo la razón, ni haciendo un juicio justo. Fue un juicio injusto. Definitivamente lo que le hicieron a Jesús fue injusto. Pero en ningún momento Jesús fue víctima. Y nos han hecho creer, y nos han hecho pensar: ay, pobrecito de Jesús. La primera vez que yo vi la película de la Pasión de Cristo, lloré como chamaco. Lloré. Yo estaba en el cine, fuimos a verla al cine, y yo estaba en el cine llorando, y yo veía, y decía: ay, Señor, ¿por qué? Ay, Señor, yo te crucifiqué. Salí llorando. De verdad, lloré amargamente, lloré tristemente, lloré con dolor, me sentía a Pedro traicionando a Jesús. O sea, fue dramático ese asunto. Ya cuando salimos mis hijos, creo que fueron con nosotros al cine, no me fui con mamá. Bueno,
nada más fui con mi esposa y mi esposa, no sé si me dejó ahí, dice, no vengo con él, no lo conozco, pero yo salí con los ojos hinchados de tanto llorar en la película de la Pasión de Cristo. La volvimos a ver en la casa y volví a llorar. Y la volvimos a ver más años después y volví a llorar. Y la vuelvo a ver, hermano, y seguro lloro. Pero ahora lloro de manera distinta, porque yo sé que esas personas que están ahí en la película son actores. Y si tú ves en la película y te desgarra ver lo que estás viendo y dices, ay, manita, ay, me están dando, ay, mamacita, y sientes dolor, ahora imagínate en verdad. Y por eso lloro, no por la película, porque me hace llorar, sino porque me imagino realmente lo que Jesús padeció por amor a mí. Pero yo he aprendido esta semana que Jesús no fue víctima. Y eso quiero dejarle en su corazón, porque si hoy tenemos algo en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, es que nosotros también somos víctimas. Mira, somos los cristianos víctimas. El mundo nos odia. Somos pobres, estamos enfermos, estamos afligidos, nos va mal, todos nos engañan, todos nos defraudan, tenemos que poner la otra mejilla y hay pobrecitos de nosotros. Nos acusan injustamente y padecemos, somos víctimas. No, hermano, usted no es víctima. Y usted tiene que quedarle claro, de una vez por todas, para que usted viva como alguien que no es víctima. Y deje de estar esperando a que alguien le haga justicia. Porque la víctima, o la persona que es víctima, está esperando que alguien le haga justicia. La ley, la sociedad, Dios mismo. Si alguien te defraudó, si alguien te engañó, si alguien te traicionó, si alguien te dio la espalda, si alguien te difamó, lo que sea, que te robó, tú dices, ay Señor, que le caiga un rayo, castígalo, que se le caigan las orejas. No sé, esperas que algo le pase, porque estás esperando que haya justicia. Y yo encuentro en la palabra de Dios, la Biblia dice claramente, que no busques tu venganza, que dejes tu causa al que juzga justamente, porque Él aplicará su justicia, no la tuya, la de Él. Y cuando nosotros estamos esperando y nos sentimos víctimas, y nos creemos víctimas de nuestras circunstancias, de nuestra situación, de lo que nos está pasando, hasta del gobierno, por no es que este gobierno desgraciado, lo que sea, estamos mal por culpa de lo que sea. Si tú crees que eres víctima, nunca vas a ver la posibilidad de tu victoria. Nunca la vas a ver. Si tú estás creyendo que eres víctima, nunca vas a ver la posibilidad de un cambio en tu vida. Porque vas a estar esperando que alguien te haga justicia. Y la Biblia dice claramente que el Señor Jesús puso su causa, no se quejó, no maldijo, no blasfemó, sino que puso su causa que juzga justamente. Entonces Él no estaba esperando que le hicieran justicia. Por eso ante Pilato, y seguramente no han leído los evangelios, pero ya vieron la película esta semana, entonces ya se dieron cuenta cuando está ante Pilato, ya vieron ahí cuando está ante Pilato, y Pilato le dice, ¿es verdad que eres rey? David, se subió un niño ahí. ¿Es verdad que eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Ni siquiera dijo, sí, claro, y algo así, porque ahí traigo mi ejército de ángeles. No, tú lo has dicho. ¿Ya oíste lo que dicen de ti? ¿No te vas a defender? Pero están diciendo que Jesús no dijo nada. No se defendió. Pero tampoco dijo, es que me están acusando injustamente, yo no hice nada. ¿Por qué yo? Jesús no dijo eso. ¿O sí? No dijo eso. Jesús no era víctima, hermano. Yo creo que sí, ya hay más. ¿Los niños pueden pasar a su clase? Ahora sí. ¿Ya se animó su maestro? Estaba animando. Perdón, ya te hicimos subir y bajar, te sirve de ejercicio. Pero bueno.
quiero que le quede claro algo, hermano. La Biblia habla de víctimas. Al otro sentir que tenemos es que si no somos víctimas, somos mártires. ¿Ah? No soy víctima, pero soy mártir. Está bien, pastor, ya no voy a sentirme víctima, pero ahora voy a ser el mártir de la película. Como el mártir del Calvario, ¿sabes? El único mártir que menciona la Biblia es Esteban. Es el único. Aunque hubo muchos, Pero también la Biblia menciona una víctima. Y quiero leerle cuál es esta víctima. Para que digan que la Biblia sí habla de víctimas. ¿Por qué dicen que es sábado de gloria? No sé, es un nombre que le dijeron porque se supone que Jesús está siendo glorificado. Yo quiero entender que es por eso, la Biblia no dice nada de eso. Quiero entender que le dicen sábado de gloria porque no porque se moja la gente, no. Es un error también de la cultura, de la tradición, pero se supone que en los 3 días que Jesús estaba sepultado, Jesús fue glorificado. Dice la Biblia que ascendió al Padre, ascendió a la gloria del Padre y descendió al abismo, debajo de la tierra, al infierno, al Seol, donde estaba Satanás. Jesús subió y bajó. Subió para presentarse al Padre y bajó ante Satanás para arrebatarle las llaves de la muerte y del Hades. Toda autoridad que tenía Satanás en algún momento, si la tuvo, que nunca la tuvo, pero él creía que la tenía, Jesús bajó y le quitó esa autoridad. Le despojó y bajó a predicarle a aquellos que estaban cautivos en el seno de Abraham. Pero eso se lo platico otro día, hermano. Eso se lo platico otro día. Eso es lo que les quiero enseñar los martes. Si usted no puede venir los martes, no se preocupe. Yo voy a grabar los audios para que usted los escuche. Pero trate de buscar eso. Los martes estoy procurando dar enseñanza, no predicación. Por eso dejamos los martes un tiempo para preguntas y respuestas. Para que todas las preguntas y todas las dudas que usted tenga las haga los martes. Pero, si ahorita, por ejemplo, yo estoy enseñando algo y a usted le surge una pregunta, anote la pregunta. Y anótela y yo he querido dejar los domingos un tiempo para preguntas también, pero nos cuesta trabajo, porque el tiempo se nos va rapidísimo. Hay tantas cosas que quiero decirle, que por más cortito que quiero hacer el mensaje no me alcanza el tiempo. Pero si usted tiene preguntas, deje sus preguntas, déjelas ahí en el alfolí. Si usted le surge una pregunta como, ahorita Saúl me decía, ¿por qué esto? Bueno, anótelo y al final lo deja ahí en el alfolí, o lo deja ahí a un ladito del alfolí, y yo al encontrar su pregunta se la responderé el martes. Si usted no viene el martes, yo grabo el audio y después lo subo al internet, y ahí en el internet usted va a escuchar la respuesta que yo dé a su pregunta. ¿Sí? Pero es importante, mire hermano, si algo, no está mal que pregunte, no está mal que haya preguntado. Lo malo es quedarse con las dudas. Eso sí es malo. Si usted tiene preguntas y no sabe por qué, no sabe de qué manera, no sabe por qué sucedió, no sabe por qué dije lo que yo dije, usted no sabe lo que es oprobio, yo ya dije oprobio 3 veces, y usted no sabe qué será oprobio, cómo se come eso, ¿dónde lo venden? Hay que ir a comprar unos kilitos, porque el pastor dijo que está en la Biblia y hay que ir a comprar. Si usted no sabe lo que es oprobio, entonces, y usted se queda con esa duda, hermano, escríbalo. Hoy tiene acceso a internet. Si no tiene acceso a internet, haga la pregunta, escríbala en un papelito. A mí no me avergüenza, ni me hace sentir mal que usted pregunte. Si yo sé la respuesta, se lo voy a decir. Si no sé la respuesta, lo voy a investigar. Y voy a ir a mis fuentes, voy a ir a lo que conozco, voy a ir a la Biblia, voy a ir a los diccionarios bíblicos, voy a ir a la concordancia bíblica, voy a ir a las piedras que están en Jerusalén, si es necesario. No voy a ir. Pero voy a investigar lo más que yo pueda para darle respuesta a sus dudas. Porque lo más peligroso para una persona que cree en Dios es tener dudas. Porque lo llenamos de cualquier cosa. Esos huecos que generan las dudas, los vamos a llenar de cualquier cosa que le digan. Lo vamos a llenar como la idea que teníamos de que la Semana Santa o el arresto de Jesús fue en jueves por la noche. Y no fue en jueves por la noche. Y eso usted tiene que saberlo. Y dice, ¿pero por qué el pastor dice? Bueno, eso se lo voy a explicar. Eso se lo voy a decir. Pero es importante que usted pregunte. Ahora, para hacer esto más, si de por sí me tardo
dando la enseñanza, que ya traigo notas y traigo apuntes aquí para enseñar, y si de por sí me tardo enseñando eso, imagínense ahora si me detengo a responder cada pregunta que usted me haga. No terminamos. Yo no tengo problema, yo puedo seguir aquí hasta tarde. Nos podemos ir de aquí mañana. Yo mañana voy a ir a trabajar, así es que yo me puedo quedar todo el día. Y no tengo problema. Pero yo sé que a las 12 a algunos les empiezan a crujir las tripas. Ya empiezan a sentir hambre. Después de los primeros 40 minutos yo ya los perdí, yo ya sé que los perdí. Yo sé que algunos ya están pensando, ya quiero ya terminar. ¿Por qué dijo el pastor oprobio? ¿Qué querrá decir? Y ya los perdí. Yo sé pedagógicamente, sé que después de 40 minutos ya los perdí. Ahora, tengo la esperanza que aunque yo siga hablando, le estoy hablando a su espíritu, aunque su mente ya no esté aquí, aunque estén pensando en las carnitas o en los tacos de cecina de aquí. Yo sé que ya tienen hambre y están pensando en irse, ya lo sé. Entonces tengo la esperanza de que le estoy hablando a su espíritu. Y no solamente eso, también tengo la esperanza de que si usted se perdió después de medio mensaje, tenga la intención de buscar en YouTube y oír el mensaje. Yo me acuerdo que el pastor estaba hablando algo, no sé, después de la mitad me perdí. Y tenga usted la idea que el Espíritu Santo le diga, YouTube. Y usted corra a YouTube y busque el canal de la iglesia y ponga los audios de la iglesia y escuche los mensajes. Y de alguna manera, por eso me quedo predicando tanto tiempo, porque tengo que grabar el mensaje. No tengo un buen equipo de audio, no tengo un buen ingeniero de sonido, no tengo un equipo de producción o postproducción que me ayude a editar los mensajes, que me ayude a guardarlos, que le ponga un audio correcto, que lo suba a YouTube. Lo hago todo yo, hermano. Entonces, mientras no tenga todo ese equipo que pueda hacer ese trabajo, yo tengo que hacer un solo mensaje para evitarme todo ese trabajo. ¿Sí me explico? ¿Está conmigo? Entonces, téngame tantita compasión de que si yo me extiendo, hay una razón del por qué lo hago. Pastor, si usted sabe que me pierdo los 40 minutos, ¿para qué sigue hablando? Porque lo voy a dejar grabado. Y porque hay quienes no se durmieron, hay quienes siguen despiertos y están atentos a lo que estoy diciendo, y por esa persona que sigue atenta, pues yo sigo hablando. Entonces, los demás pueden dormirse tranquilamente, tienen permiso. Pero el propósito es grabarlo, es que quede ahí el audio, que quede ahí el mensaje, y que la palabra de Dios fluya y quede. Me cuesta mucho trabajo partir una enseñanza, porque realmente cuando yo leo la Biblia todos los días y estudio la Biblia y estoy orando, algo nuevo sale. Y entonces tengo libretas donde hay mensajes que tengo escritos que no he podido predicar. Tengo varios mensajes que no he podido enseñar porque tengo que darle secuencia a otros y a otros y a otros, y el tiempo no me alcanza. Si abriéramos la iglesia todos los días daría un mensaje nuevo. Porque hay algo nuevo que aprender, hay algo nuevo que enseñar respecto a la palabra de Dios. Entonces, ténganme tantita paciencia, soporten mi locura, aguanten a su pastor y aprendamos lo que dice la palabra del Señor. Primero vamos a ir a Éxodo. Quiero hablarles de esta víctima que habla la Biblia. Éxodo capítulo 12. La Biblia habla de víctimas. Más bien habla de una víctima. Y quiero explicar quién es esta víctima. Para que usted entienda por qué la idea de hacernos creer que Jesús fue víctima. Jesús no fue una víctima, y ese es el tema precisamente del día de hoy. Jesús no es una víctima. Si a usted le gusta escribir mensajes o los títulos de los mensajes, que luego me preguntan, pastor, ¿qué predicó el domingo? Mira, hasta a mí se me olvidan los títulos, porque si no lo escribo, no sé el título. Así es que si usted no toma notas, pero con que anote el título del mensaje, ya después lo puede buscar en YouTube.
Entonces Jesucristo no fue una víctima, ese es el tema del día de hoy. Y en Éxodo, capítulo 12, versículo 26 al 28, que por cierto el capítulo 12 de Éxodo es donde explica la Pascua y cómo tenían que celebrarse, es lo que les dije al principio, lo de los panes sin levadura, lo de las hierbas amargas y lo del cordero asado. Eso es lo que la comida que se celebraba o con la que se celebraba la Pascua. También explica lo de marcar los dos dinteles de la puerta, las dos maderas, las dos traves que había en las puertas de entrada a las casas, se tenían que marcar con la sangre de ese cordero. ¿Por qué se tenían que marcar con la sangre de ese cordero? Porque esa noche la muerte iba a venir al territorio de Egipto. Ese es el tiempo. La Pascua se celebra por causa de la liberación de Israel. La nación de Israel estuvo siendo esclava por 400 años en Egipto. Y cuando fue liberada la nación de Israel de manera extraordinaria, seguramente ya vieron la película de los 10 mandamientos, y si no vieron la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, porque ya es muy viejita esa película, dicen, ay, pastores, esas películas se filmaban a blanco y negro. Bueno, está muy viejita, pero seguramente ya vieron la de Disney, que se llama El Príncipe de Egipto. Es la misma historia, es la historia de Moisés, que fue el libertador de Israel. Y ahí recordarán, aunque en la película de Disney no lo explica, pero cuando la nación de Israel fue liberada de Egipto, se dieron las 10 plagas, y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Faraón amenazó a Moisés en la última ocasión que se presenta Moisés ante Faraón y le dice, libera a mi pueblo. Moisés le dice al Faraón, libera a mi pueblo, dice el Señor. Y Moisés dice, no los voy a liberar, ustedes están de ociosos, las plagas que nos han mandado, tu Dios es un tirano, etcétera, etcétera. Tus plagas ahora vendrán contra ustedes y nosotros vamos a matar a tus primogénitos, dice Faraón. Nosotros mañana voy a mandar matar a tus primogénitos de todo Israel hasta de tu ganado. Todo aquel que fue primogénito yo lo voy a matar mañana. Esa es la amenaza de Faraón. Para que usted no piense que Dios fue malo y que mató a los pobrecitos niños primogénitos de los egipcios. No, el que amenazó primero fue Faraón. Y después Moisés voltea hacia Faraón y le dice, lo que nos deseaste le sucederá a tu pueblo. Y entonces Dios previene a la nación de Israel y le dice al pueblo de Israel, preparen la Pascua. Y la Pascua era matar un cordero o un macho cabrío, ambos apartados durante algunos días para ser purificados. Y entonces la sangre que se derramaba al sacrificar al animal, esa sangre se usaba, se mojaba un hisopo y se marcaba la puerta. De manera que cuando la muerte rondara en toda la tierra de Egipto, no entrara a la casa de los hebreos. Los hebreos tenían la instrucción de marcar la puerta, y si la puerta estaba marcada, debían quedar dentro de su casa. No podían salir a asomarse a ver qué está pasando. Morían. Entonces, era quedarse dentro, era una protección. Eso representó en su momento lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántas maderas marcaron? Yo creí antes que cuando decía marca la puerta, yo creí que le hicieron así el toda la puerta. No, dice claramente marca los dos maderos que sostienen tu puerta. ¿Cuántos maderos marcaron? ¿Cuántos tenía la cruz? 2. ¿Qué fue lo que se sacrificó? Un animal, un cordero. ¿Quién murió en la cruz? Jesús, el Cordero de Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca de su cuerpo y su sangre? Que su cuerpo era molido por causa de sus pecados y su sangre era derramada como señal del nuevo pacto. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. Y entonces en la instrucción de la Pascua que está ahí en el capítulo 12, solamente vamos a leer el versículo 26 y el 28. ¿Sí está conmigo? ¿No se me ha perdido? Ok, ¿no se quedó en Egipto allá viendo la película de Disney? Que regreses aquí. Del versículo 26 al 28 dice, esta es la víctima de la que habla la Biblia. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Cuál rito? La Pascua, el de sacrificar un cordero, tomar sangre, marcar la puerta, comer ese cordero, sin nada, no le ponían sal, hermano.
Era nada más asado. Sin ni que, ay, ponle tantita pimienta para que agarre sabor, échale limón para que, no, nada. Solamente era el cordero, asado. Y bien cocido además, no que a mí término medio, no, bien cocido. Y panes sin levadura. Durante toda la semana el pueblo de Israel tenía que comer panes sin levadura. ¿Sabe lo que es un pan sin levadura? ¿Alguna vez ha comido pan sin levadura? Sí, el pan sin levadura parece tortilla, solo que es de harina. Es como una tortilla de harina, solo que la tortilla de harina es muy delgada. Entonces te puedes echar un buen burrito de tortilla de harina. No, este es pan grueso, es gordito. ¿Conocen los tlaxcales? ¿No? Bueno, investiguenlo. Los tlaxcales son tortillas de elote. Son grandes y son gordas. Eso no lleva levadura.